Por eso era inconcebible que el expresidente de la República, el presidente Arosemena Gómez, tenga que venir a cumplir una condena de 30 días en la penitenciaría del Litoral. Miren lo que estamos escuchando. Es sin duda un momento histórico el que vamos a compartir con ustedes hoy. Han pasado 43 años, casi 43 años del episodio que vamos a ver hoy. Resulta que en octubre de 1981, dos personajes de la política de ese entonces se encontraban en la penitenciaría del Litoral, en la entrada. El uno salía de la cárcel y el otro entraba a la cárcel. Estamos hablando de el alcalde de Guayaquil en funciones, a quien escuchamos, ya lo vamos a escuchar y profundizar, Antonio Jana Muse, alcalde de Guayaquil electo en 1979 al retorno de la democracia, ingresaba al penal, a la penitenciaría del Litoral, acusado de peculado, de una contratación irregular con una empresa procesadora de basura, un caso muy conocido que lamentablemente tuvo consecuencias graves para el alcalde, pues lo obligaron a renunciar por este caso. Tuvo que renunciar en 1982 para enfrentar a la justicia y en ese momento ingresaba a la cárcel por este caso. Y por otro lado, veíamos saliendo de la cárcel a nada más ni nada menos que a Otto Arosemena Gómez, un hombre de la política de ese tiempo y que tenía un bagaje histórico interesante. Recapitulemos para nuestros amigos que se acaban de conectar en Twitter. Estamos viendo, les estoy mostrando un fragmento que vamos a profundizar a continuación. Miren. Era inconcebible que el expresidente de la República, el presidente Arosemena Gómez, tenga que venir a cumplir una condena de 30 días. Estamos hablando de que el alcalde de Guayaquil en funciones, Antonio Jana Muse, le estaba dando la despedida de la penitenciaría del Litoral al expresidente Otto Arosemena Gómez, quien fue sentenciado a 30 días de prisión, sin nada, después de haber provocado uno de los incidentes del Congreso que más trascendencia tuvo en la época y después de los años entendemos la magnitud. Resulta que con una pistola de oro regalada por el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en los años 60, se paró de su curul y disparó al diputado Pablo Dávalos Dillon en la pierna, que por poco lo mata. No sucedió, pero después de un proceso político judicial terminó con una sentencia de 30 días. Este capítulo lo pueden ver en nuestras plataformas de Historia Viva, en historiaviva.net, para conocer más detalles de este capítulo. Existe. Él estaba ingresando, pero él estaba saliendo de esa sentencia. Pero quien ingresaba era el alcalde de Guayaquil, Antonio Jana Muse. Él enfrentaba una denuncia por peculado, que prosperó mal para él, por la contratación de una empresa procesadora de basura, lo que significó en el 82 su destitución para que asuma
el alcalde Cali Bajaña, quien le daría paso a la alcaldía de Abdalá Bucaram en el 84. Este es un capítulo histórico porque ambos personajes, una muestra, yo no sé, una muestra de, en una especie de lavada de cara, una muestra de falso civismo. En la puerta de la penitenciaría del Litoral se daban elogios y tomaban sus sanciones, porque no es que eran perseguidos políticos, presos políticos, que tenían atrás un gobierno que atentaba contra su honra, su libertad. No. Este era un par de personajes. El uno destituido por un tema de peculado y el otro sentenciado por haber disparado en contra de otro legislador. ¿Se imaginan lo que ocurría allá en los años 80? Estamos hablando del mes de octubre de 1981. ¿Quieren escucharlos? ¿Quieren ver con el desparpajo con que hablaban de honor con estos antecedentes? Esta es la historia que muchos tratan de borrar. Cuando estas élites se tapan entre ellos, pero se tapan de una forma atávica, de una forma histórica, de una forma desvergonzada. Vamos a este capítulo de Historia Viva. Bienvenidos. Narayan Macías. Randall Ponce. Aileen Medina Veloz. Quisiera debutar en el Independiente. Conocer a LeBron. Representar al Ecuador. Eso es lo único que amo. Esa es mi segunda familia. Por los sueños, los recuerdos, la felicidad y el trabajo en equipo. Por un juego limpio, por unos niños sanos y seguros. Escuelas Deportivas de Pichincha. Inscríbete aquí. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a disfrutar, a ver. Ahí está hablando Antonio Hanna con el bigote, personaje conocido. En Guayaquil tenía un segmento, una serie que se llamaba La Calle Lo Contó, en el TC Televisión del grupo Isaías, y como parte de coaliciones políticas en los años 70 llegó a ser alcalde de Guayaquil en 1979. Quien debía haber sido y hubiera ganado la alcaldía de Guayaquil era Jaime Roldós. Él iba a ser el candidato del CFP, pero no participó porque al ver marginada la candidatura de Don Buca de Asad Bucaram, tuvo que asumir la candidatura presidencial Jaime Roldós. Ya no fue el candidato a alcalde, por lo que ganó Antonio Hanna Muse, y aquí está ingresando a la penitenciaría del Litoral, de lo que describe en ese momento, por un caso de peculado por la contratación de una empresa procesadora de basura que le significó su destitución. Vamos a escucharlo. Se ha comenzado a conectar la gente. Hola Ivette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gran canal de Historia Viva, comparte, difunde. Estamos buscando los mecanismos para que nos apoyen y podamos seguir rescatando esta producción audiovisual histórica del Ecuador, que no consta en ningún otro lado, que debería estar, por ejemplo,
Mejor no pongo ejemplos porque se van a enojar. Van a decir que no han hecho lo necesario para que esta custodia privada se convierta en un patrimonio público y no hacen nada. Y no hacen nada. Gracias, Iván. Vamos escuchando a Antonio Hanna Musa. Y usted la ostenta con honor. Por eso era inconcebible que Era inconcebible. el expresidente de la República, el presidente Arosemena Gómez, El presidente Arosemena Gómez. ¿Por qué le dice presidente a Arosemena Gómez? Otto Arosemena Gómez, quien recibe esos elogios en la prisión, fue en 1965 electo presidente interino. Fue electo presidente interino en una asamblea constituyente que buscaba volver a la democracia después de un golpe de Estado que se dio a comienzo de los años 60 contra su primo hermano, Carlos Julio Arosemena Monroy. Y en 1965, esta constituyente designó a Arosemena Gómez como presidente interino y fue ratificado en el 67 como presidente constitucional, esta misma asamblea constituyente. Y bueno, la riqueza del petróleo, el poder del petróleo hizo que por esos años hayan muchos cambios y muchas exacerbaciones, tanto así que años después volvió a ganar Velasco Ibarra y en el 72 hubo otro golpe militar que buscaba dominar lo que significaba la riqueza petrolera, y en este contexto la intervención y el intervencionismo de los interesados del negocio petrolero a nivel mundial y sus políticas intervencionistas. Por eso se refería de este modo a un Otto Arosemena Gómez, quien era expresidente de la República. tenga que venir a cumplir una condena de 30 días en la penitenciaría del presidente de la República. A ver. Era inconcebible que el expresidente de la República, el presidente Arosemena Gómez, tenga que venir a cumplir una condena de 30 días en la penitenciaría del Litoral. Nunca me imaginé, sin embargo, que cuando a nombre de la ciudad le acompañaba, tenía que despedirle en la puerta y quedarme yo adentro. Imagínense ustedes, el alcalde en funciones le despedía en la puerta del expresidente que salía y él quedarse adentro. Y lo hacían como una cuestión, pero absolutamente solemne. Que estos políticos son, ¿no? Y ambos protegidos por las élites, ambos. Porque con lo que hicieron y lo que significó en la historia, pagar un mes de prisión no era nada. Bueno, por ahí hay un comentario medio confuso. Bueno, gracias. Ponga la foto, mijo, ponga la foto. Ahora sin identidad digital no sirve. La identidad digital es vital en estos tiempos. Sigamos escuchando a los elogios en la prisión. Tenía que despedirle en la puerta y quedarme yo adentro. Si ustedes pueden identificar al entorno de esta imagen, quienes están por ahí, sería vital. Es un trabajo que debemos hacer. ¿Quiénes estaban? ¿Por qué estaban? ¿Para qué estaban ese momento ahí? Señor presidente, me quedo yo con honor también. Se quedó con honor. ¿Cómo explican eso? Un caso que le significó su destitución. Un contrato de una procesadora de basura, una empresa que le significó la caída de Antonio Hanna Musa. No le sirvió ni La Calle lo contó, ni su figura mediática. Vamos a escuchar ahora
a Otto Arosemena Gómez y les explicamos un poco más de este expresidente y lo que estaba haciendo ahí. Tuvo usted como alcalde y tuviste tú como Antonio el gesto generoso de venirme a dejar aquí, en la cárcel. O sea que Antonio Hannah Muse le dejó en la cárcel un mes atrás cuando recibió la sentencia de prisión. Como les decía, Otto Arosemena Gómez, expresidente entre el 65 y el 69, volvió a candidatizarse años después, en el 79, como representante para la Cámara de Representantes, para el Legislativo, y ganó. Y en una acalorada discusión, en un acalorado debate, Otto Arosemena recibía críticas del diputado Pablo Dávalos Dillon, se levantó con una pistola de oro que le regaló un expresidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, con quien hicieron muchos negocios en torno a la riqueza petrolera, y terminó hiriendo a 2 diputados, a 2 legisladores. Por suerte no pasó a mayores, de las heridas no pasaron, pero se pedía investigar por intento de asesinato. Las imágenes son clarísimas. Busquen en historiaviva.net, está el caso de Otto Arosemena Gómez, lo van a poder ver en nuestra página de YouTube, en nuestra página web, el caso de Otto Arosemena Gómez, y van a ver con imágenes cómo se levantó, pum, 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 y disparó varias veces, hiriendo a 2 legisladores. Y al recibir la sentencia de 30 días, yo no sé si se vanagloriaba por lo írrito de la sentencia, o se vanagloriaba porque así son estas oligarquías. Piensan que hay que rendirles pleitesía incluso en estos momentos. A dejar aquí, en la cárcel. Y hoy, por esos avatares del destino, Avatar del destino, que nadie entiende, yo retorno a la libertad y tú te quedas aquí. Él retorna a la libertad y tú te quedas aquí. Como que estuvieran entrando al Club La Unión o alguna cosa así. Gracias, Ived. Otro comentario. Y dice, se parecen a las condecoraciones de entre Lazo y sus ministros y bla, bla, y la policía, el ojos entre ellos. Todos pillos. Bueno. Este caso sí era lamentable porque estamos hablando de 2 personajes de tal representación democrática en el país. Un expresidente y diputado en funciones, sentenciado a 30 días por casi matar a otro diputado, y un alcalde en funciones de Guayaquil, quien resultó meses después destituido por el caso de la procesadora de basura, que estaba tipificado como peculado. Sigamos escuchando a Otto Arosemena. Hago votos, que Dios te ayude, y como soy de los que están convencidos de la honestidad de los hombres mientras no se pruebe lo contrario, tal como la ley lo dice. Lamentablemente no fue así. Hannah Muse fue destituido de su cargo, como les decía. Pero yo he buscado libros, he investigado, y no existe una sentencia publicada. Si ustedes me pueden enviar detalles del proceso judicial contra Hannah Muse y por qué por este caso fue destituido, debe haber muchos insumos y mucha evidencia para haber llegado a ese punto, más aún cuando estamos hablando de un candidato que representaba, para que tengan una idea,
Si el candidato presidencial era Sixto Durán Ballén, protegido por el triunvirato militar y la dictadura, de esa misma línea era Hannah Muse, era de la línea del partido, de la coalición de Sixto Durán Ballén. Esos personajes de las élites que terminan acusados de este tipo de cosas y salen por la ventana, nunca terminan cumpliendo una sentencia como el de Poncho, no. Ni siquiera se ha escuchado de su sentencia, ni se sabe, pero terminó mal parqueado. De la honestidad de los hombres mientras no se pruebe lo contrario, tal como la ley lo dice, espero y aspiro a que pronto tú también salgas hacia la libertad a la cual voy yo. Y se abrazan. Doctora Arosemena, sus primeras palabras al dar el paso a la libertad, doctora Arosemena. Se respiran los aires de octubre. Octubre de 1981. Que son los aires de la libertad. Círculo 10 de octubre. ¿Cuál es el...? Bueno, este ha sido solo un fragmento, pero pone en contexto muchas cosas, ¿no? Cómo son las sanciones para las élites, ¿no? Cómo la justicia trata estos casos, ¿no? Graves en la historia. Un diputado expresidente de la alcurnia guayaquileña que terminó casi matando a otro diputado, 30 días de prisión. Antonio Hannah Muse, periodista de TC Televisión, de su segmento La Calle lo contó. Como alcalde electo, fue llevado a la cárcel por una acusación de peculado en un contrato por el procesamiento de la basura de Guayaquil, cuyo caso nunca más se supo. No se supo cuándo salió, no se supo cuándo lo sentenciaron, solo se supo que fue destituido en 1982. Asumió temporalmente como alcalde el señor Cali Bajaña antes de que gane la elección como alcalde en 1984. Cosas de la historia, cosas de Historia Viva. Recuerden, historiaviva.net. Recuerden nuestras plataformas digitales, nuestro canal digital. Somos un archivo privado, custodiado, restaurado, preservado, digitalizado, con más de 50 años de historia, más de 20,000 minutos de documentos fílmicos, o como dice la UNESCO, imágenes en movimiento, que buscan encaminarse en un proceso de convertirlo en una política pública para crear una videoteca y a partir de esta videoteca generar cultura, pensamiento, generar procesos de contenido audiovisual con una nueva visión, con una nueva perspectiva. Estamos hollywoodizados. Tenemos que aprender de la berraca historia porque ya pasó, está pasando y volverá a pasar si no miramos atrás. Así de sencillo. Por lo pronto, gracias a la prefectura de Pichincha está apoyando con este proceso de restauración y digitalización de los archivos de Historia Viva. Tenemos todavía un remanente de un 10% de imágenes analógicas que deben ser digitalizadas. Y ahí encontramos contenidos como este. Contenidos que nos permiten apreciar al Ecuador del pasado desde una mirada crítica, identificando a los verdaderos poderosos y también generando pensamiento histórico. Nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.
Narayan Macías. Randall Ponce. Eileen Medina Veloz. Quisiera debutar en el Independiente. Conocer a LeBron. Representar al Ecuador. Eso es lo único que amo. Esa es mi segunda familia. Por los sueños, los recuerdos, la felicidad y el trabajo en equipo. Por un juego limpio, por unos niños sanos y seguros. Escuelas Deportivas de Pichincha. Inscríbete aquí.